Pues a pesar de que en el corto plazo bajó el precio del gas natural allá en Europa, ¿no? Porque, bueno, había una sobreoferta de gas natural licuado, había un montón de barcos, pues, ahí varados, listos para descargar. Lo cierto es que esto todavía no termina, no es que se termine la crisis del gas natural, porque en el largo plazo, en los contratos del futuro del gas natural, se nota una enorme escasez que va a venir en el invierno. Sencillamente no va a haber, ¿no? A pesar de que en estos momentos sí haya suficiente gas, pero en el futuro no va a haber suficiente para poder, calentar Europa. Porque también, por cierto, en los últimos días en Europa ha habido una insólitamente altas temperaturas para hacer que ya estamos arrancando noviembre. Pero de todos modos el pronóstico de la temperatura es que esto no va a aguantar más y que eventualmente va a llegar los inviernos, las heladas, las nevadas. Y bueno, pues vamos a empezar a estallar una crisis. En ese sentido, ¿no? Los europeos han empezado a buscar, bueno, salidas alternativas y bueno, vieron cómo lo hicieron sus antecesores y bueno, muchos efectivamente están regresando a la leña. ¿No? O sea, los europeos, después de tener sus calefacciones, sus termostatos en sus respectivas casas con gas natural directamente conectado a sus residencias, a sus pisos, bueno, ahora van a tener que comprar leña, a poner sus chimeneas y de esta manera calentarse, como lo hacían sus antepasados en el medioevo. La leña, que por cierto, bueno, es una forma cara, muy contaminante de calentar, pero bueno, cuando menos que se puede conseguir el combustible en los árboles allá afuera, bueno, pues va a ser ahorita lo que pues va a ser la principal forma de generar calefacción. Es curioso, ¿no? Que esto genera evidentemente un montón de contaminación de gases de efecto invernadero. Bueno, ya esto importa muy poco en el momento de que las necesidades son muy apremiantes y bueno, la verdad es que el discurso de combatir el calentamiento global ya fue echado por la ventana. Allá a nadie le importa en Europa, sino que lo más le importa es prepararse y pertrecharse para lo que viene el invierno. El problema es que también está sucediendo algo, que bueno, es natural que suceda, pero también es muy nefasto para los europeos. Empezó la especulación de la leña. Empezaron los acaparamientos de las grandes tiendas y los productores de la leña para esconder el producto y empezando a venderlo muy caro. O sea, en otras palabras, la inflación de energéticos que impactó por el gas natural y el petróleo, ahora también está impactando a la leña, precisamente por este acaparamiento, estos monopolios que se han empezado a registrar y claro, la gigantesca y rampante especulación. Entonces, pues a muchos europeos, en donde ya por cierto les está empezando a afectar muy fuerte la inflación, ya se reportan tasas de hasta el 10% de una manera insólita, ya estamos llegando a punto de llegar y entrar a la estanflación allá. Ahora sin leña, bueno, pues quién sabe cómo le van a hacer, honestamente van a estar en un momento muy duro. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues Europa, como ya lo hemos venido pronosticando aquí en el Chapucero USA, Europa ahora se está calentando con leña y peor, también debido a la alta demanda de leña, el precio de hasta la leña se está aumentando, se está encareciendo y la gente de a pie, la gente pobre, la gente del día a día es la que está verdaderamente espantada porque se quedaron sin gas por las estupideces de los líderes europeos, se quedaron sin petróleo por las sanciones estúpidas que Europa le intentó imponer a Rusia, es decir, dejando de proveerse de energía. Y después ellos mismos por eco-friendlies, por medioambientalistas, hicieron a un lado el tema del carbón y cancelaron pues esta parte minera. Posteriormente también tienen regulaciones bastante fuertes con respecto a la tala de árboles para la preservación de los bosques. Sin embargo, entonces, ¿qué le dejas a la gente de a pie? Si le encareciste la vida por estupideces, por políticas estúpidas, injerencistas, si la dejaste sin petróleo, sin acceso a gasolinas, a diésel, a petróleo barato, y además por ecologista le cerraste el acceso al carbón, ¿qué le queda a la gente? ¿Morirse? ¿Congelarse? Pues la gente entonces está respondiendo justamente yendo a buscar leña y eso ha encarecido los precios. Vanessa Jera, David McHugh y Aurel Obreja de la revista Sin embargo escriben este artículo justamente
que se refiere a que Europa está regresando a la leña. Nosotros aquí le habíamos dicho más feo, Nacho. Le decimos que Europa a gritos pedía volver a la época medieval, o por lo menos a la época previa a la revolución industrial. Vladimir Putin, en estas diferentes apariciones que ha tenido, decía que como ve que los europeos no entienden de una forma o de otra, no le quedaba más que decir: congélate, congélate, colita de lobo. Pero el problema de eso es que quienes se congelarán no son esos idiotas que firman irresponsablemente sanciones en contra de Rusia, sino es la pobre gente de a pie de los diferentes países europeos. Esa gente que es la que siempre termina más afectada por las decisiones de su élite política, que está miope, ciega y sordomuda. Exona Shala, responsable de una organización ambientalista en Kosovo, dice el artículo de la revista Sin embargo, en donde se dispararon también los precios de la electricidad, como en casi toda Europa. La deforestación, dicen, la deforestación ha crecido de forma significativa. Su grupo monitorea los bosques en zonas montañosas y en algunos casos han encontrado a la gente talando árboles de forma ilegal a las 5 de la madrugada. Es decir, la gente desesperada se ha lanzado a los bosques y en el momento en que nadie la vea, pues la gente hace lo que puede para prever que se mantendrá calientita en el invierno y literal no morir. Esto en Kosovo. Pero también este mismo ejercicio lo hemos estado viendo en otros países. Por ejemplo, en la antigua República Soviética de Moldavia, el gobierno teme que este invierno pueda ser devastador para muchos de sus ciudadanos debido al alto costo de la electricidad y la calefacción, ya que los precios, ojo, del gas natural en Europa son aproximadamente el triple que a principios del año 2021, incluso después de que cayeran las cifras récord en agosto. Y en Moldavia también se ha detectado un fuerte proceso de deforestación de sus bosques. Incluso se habla de que ya hay tanto humo en las calles que, bueno, está terrible la cosa. El furor por la leña no se limita a países modestos como Moldavia, dice el artículo. También se han extendido a regiones más ricas en Europa. Por ejemplo, a los bosques estatales en Alemania, Polonia, República Checa, que también han registrado una demanda mucho mayor de la cantidad limitada de leña que venden como parte de su gestión forestal sostenible. Cabe señalar que en Alemania incluso le han tenido que poner GPS no solamente a los cargamentos de leña para ver cuál es el destino de origen y cuál es el destino final, incluso árbol por árbol talado le han puesto GPS para saber en todo momento hacia dónde va la leña, porque es verdaderamente un bien preciado que le ha quedado al pueblo. Y mira qué lastimoso y qué pena, como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad había de esto, de hacer que la pobre gente se humillara y de hacer que la pobre gente nuevamente hubiera incluso que virar hacia la rapiña de la leña, porque los GPS que ponen en Alemania, un país que siempre se presume vanguardista y civilizado, dices, si no le tuvieran tanto miedo al invierno, si no supieran lo que significa un invierno europeo en Alemania, con vientos siberianos, no estarían incluso en Alemania teniendo ese problema de la rapiña de la leña y no tendrían que ponerle un GPS para identificar hacia dónde se va. Bueno, en República Checa no cantan mal las rancheras con respecto a esto. Los bosques estatales checos, que solo venden madera para consumo doméstico, han tenido que limitar la cantidad que se vende a particulares también para impedir las compras especulativas. Y en Polonia, cabe señalar que en Polonia hasta se están calentando con la quema de la basura. Imagínate lo nocivo para la salud. La demanda de leña menuda de bosques estatales creció ya un 46% y la de leña grande un 42% hacia finales de agosto. En comparación, esto con el año anterior. Eso fue antes incluso del otoño, cuando ahora ya la demanda es más alta. Entonces, se estima que la demanda, en la medida que se aproxime a noviembre, subirá también hasta un 80%. Además, también en el caso en Alemania, los precios de la leña y de los pellets, pequeños cilindros hechos de acerrín que se pueden utilizar en sistemas residenciales de calefacción central, también han subido hasta un 85% en agosto del 2022 con respecto a agosto del año 2021. Pero qué necesidad, Nacho.
Los precios de los pellets por tonelada cayeron 2.6% en octubre, pero aún así seguían siendo 200% más altos que el año anterior, según el instituto que está midiendo los precios de referencia del 2022 con respecto a los de referencia del 2021. La calefacción con pellets es más barata que con gas natural para los que tienen instalaciones para utilizarlos. Cabe señalar que un porcentaje muy bajo de la población todavía cuenta con ellos, sobre todo en las zonas rurales, pero pues el gas es más caro, la electricidad es más cara, todo es más caro y por lo tanto, dentro de lo caro, esto es lo más barato a lo que tienen acceso la gente de a pie.